una torre de acero medio tragada por el hielo de la Antártida, seguía haciendo funcionar maquinaria en su interior 80 años después de que todas las personas que la construyeron hubieran desaparecido en lo más profundo de la estructura congelada. Detrás de una puerta blindada sellada, un dispositivo transmitía una señal que nunca se había detenido, ni una sola vez desde el día en que fue encendido. Dos geólogos que lograron abrirse paso hasta el interior serían las primeras personas vivas en escuchar lo que realmente contenía esa señal. Asegúrate de suscribirte para no perderte nuevas historias. John Henson había pasado 11 temporadas trabajando en la Antártida. Era un geólogo de campo contratado por el British Antarctic Survey. Para octubre de ese año, el hielo le resultaba tan familiar como el pavimento. Su misión SMS era rutinaria. Él y su colega, Chris Reynolds, debían mapear formaciones rocosas subterráneas en un sector remoto. Al sureste de las montañas Ellsworth, el trabajo consistía en arrastrar equipos de radar de penetración terrestre a lo largo de kilómetros de terreno blanco y sin rasgos, registrando datos que terminarían en una base universitaria y probablemente nunca volverían a revisarse. Era tedioso, frío y exactamente el tipo de trabajo al que John se había acostumbrado. Chris era más joven, con solo 2 temporadas de experiencia, pero muy inteligente. Tenía formación en ingeniería eléctrica antes de cambiar a geología, lo que lo hacía especialmente bueno interpretando los datos del radar. La mayoría de las anomalías que detectaban eran geológicas, bolsas de aire atrapado, crestas enterradas, antiguas grietas selladas. Chris podía identificarlas casi al instante. Eso cambió en el 6º día de la expedición. Estaban trabajando en una línea de cuadrícula a unos 40 kilómetros de su campamento base cuando la señal del radar mostró un pico como Chris nunca había visto. Era enorme, demasiado grande y uniforme para ser roca natural. Estaba a unos 12 metros bajo la superficie y cubría un área extensa. Chris repitió el escaneo 2 veces más. El resultado fue el mismo, lo que fuera que estaba allí abajo era denso, angular y claramente artificial. John informó al campamento base. La respuesta fue de confusión. No existían registros de ninguna instalación en esa zona, ninguna estación antigua, ningún almacén. Nada. Le dijeron que marcaran las coordenadas y continuaran. John aceptó, pero Chris no podía dejar de mirar los datos. Regresaron al lugar 2 días después con mejor equipo. Al acercarse a pie, Chris lo vio primero, una forma oscura apenas visible en la nieve, a unos 300 metros del punto más fuerte del radar. Era una torre de acero tipo celosía, con unos 4 metros expuestos sobre el hielo. El resto estaba enterrado. El viento había despejado un lado, dejando ver placas metálicas, remachadas y un emblema desgastado que ninguno reconocía. John lo fotografió y envió la imagen al campamento en menos de una hora. Llegó la respuesta desde los archivos históricos en Cambridge. El emblema pertenecía a una estación de baliza náutica, parte de una reconstruida a finales de los años 40 y principios de los 50 para apoyar rutas de navegación polar. La mayoría de esas estaciones habían sido desmanteladas. Décadas atrás, esta simplemente se había perdido, enterrada por años de nieve y eliminada de los registros durante una transferencia en 1971. Desde Cambridge les dijeron que documentaran el exterior y se retiraran, y John pensaba hacerlo, hasta que Chris apoyó el oído en el metal. Luego se apartó con una expresión que lo cambió todo. Le dijo a John que escuchara, a través del acero, débil pero inconfundible. Había un sonido rítmico, un pulso mecánico profundo, algo dentro de la estación seguía en funcionamiento. Pasaron el resto del día y gran parte del siguiente retirando hielo de la entrada principal. La puerta blindada estaba completamente sellada. Pidieron un equipo térmico y, al día siguiente, llegó junto con una oficial de seguridad llamada Priya Leary. Priya era muy cautelosa. Primero revisó el aire, sin gases tóxicos, sin problemas de oxígeno. La estructura había permanecido sorprendentemente sellada. John comenzó a cortar la puerta. 3 horas después, finalmente se abrió. Un aire viejo salió desde el interior, con olor a metal antiguo y aceite de McQueen N.y y el pasillo era estrecho, con paredes de acero cubiertas de escarcha. El frío era intenso, pero menos bruto que afuera. La primera sala era un comedor pequeño, platos metálicos, tazas, todo intacto. En una esquina, un tablero de ajedrez a medio juego. Nadie lo terminó. Siguieron avanzando. Encontraron un dormitorio, camas hechas, objetos personales en su lugar, gafas, una Biblia, una foto familiar, envejecida. El sonido era cada vez más fuerte, como un corazón mecánico latiendo bajo el suelo. Llegaron a una puerta, diferente, más pesada, con letras en Ciriel y CO.R. No tenía sentido. La estación debía ser británica. John giró la rueda. La puerta se abrió. El sonido los golpeó con fuerza dentro. Todo seguía funcionando, paneles llenos de luces, máquinas encendidas, tecnología antigua, pero activa. En el centro, un enorme transmisor de radio. Priya detectó radiación, no peligrosa, pero presente. Siguieron la fuente, un cilindro sellado, una batería nuclear, un generador experimental de la Guerra Fría. Había estado funcionando durante 80 años, alimentando todo el sistema. El sonido venía de otra máquina, un grabador mecánico de alambre. Atasca de O.R. y PTN de lo mismo una y otra vez. Chris subió el volumen y entonces lo escucharon. Una voz humana débil,
distorsionada hablando, en ruso y en inglés roto, pidiendo ayuda dando coordenadas describiendo fallos y falta de suministros. Un mensaje de emergencia duraba 90 segundos, luego se repetía una y otra vez. Durante décadas la voz de alguien que nunca fue rescatado. El hallazgo inició una investigación internacional. Se confirmó que un pequeño equipo soviético había trabajado en secreto allí en los años 50 cuando las relaciones políticas se deterioraron. La estación fue abandonada. El equipo soviético debía ser evacuado, pero nunca ocurrió. Quedaron atrapados. Ahí ese lado SOL con un transmisor y una señal infinita. Sus restos nunca fueron encontrados. El mensaje fue retirado y conservado. La batería nuclear fue asegurada. La estación sellada. John volvió a trabajar en la Antártida, pero nunca volvió a usar auriculares. Prefería escuchar el silencio. Por si algo, en algún lugar, todavía intentaba ser escuchado. Tú habrías entrado, o te habrías alejado.